Vale, voy a empezar por aquí, si ya no voy a volver atrás. Vale, y entonces, lo primero, contaros un poquito de qué vamos. Si vamos a hablar de energía renovable, primero quiero hacer una pequeña introducción de qué es la energía. No os asustéis, no vamos a volver al cole, o sí, ya veremos. Después vamos a hablar de las fuentes de energía no renovables y sus beneficios, y no me he equivocado, voy a hablar de sus beneficios. Después ya pasamos al plato principal, que serían las fuentes de energía renovables. Y por último vamos a hablar un poco de eficiencia energética. Y ya os explicaré por qué lo llamo un superpoder. Pásamelas tú. Sí. Bueno, pues vamos a darle una pequeña definición de lo que es la energía. ¿Qué es la energía? Pues si dijéramos así una descripción muy general, pues la energía es la capacidad que tiene un cuerpo o un sistema de cuerpos de generar un cambio. Puede generar el cambio en ese mismo cuerpo o en... A mí me gusta, ¿vale? Decir que la energía es lo que hace que las cosas sucedan. Vale, y claro, con esto diréis, joder, vamos a hablar de esa energía aquí. No, esto es algo muy etéreo porque con energía es que nos referimos a un montón de cosas en nuestro día a día. Entonces, ¿vale? Yo pruebo. Vale, ahora os voy a pedir un pequeño ejercicio. ¿En casa me oís? Sí, se oye, sí. Genial. Vale, voy a pediros que cerréis todos los ojos. En casa no os veo, confío en que los tengáis cerrados, ¿vale? Vale. Y ahora lo que quiero es que os transportéis a ese momento en vuestras vidas, no lo sé, quizá unos tenían 5 años, otros tenían 10, en los que de algún modo entrasteis en contacto con esa palabra energía, ¿vale? Y para ayudaros, os voy a dar la definición académica, ¿vale? La que escuchasteis en física, probablemente en vuestras clases. Eso que decía de la energía es la capacidad de realizar un trabajo. Y lo que quiero ahora es que conectéis con ese momento ya os digo que probablemente casi con el 100%, luego me lo diréis, es un momento temprano de vuestra vida. Y lo que quiero es que volváis aquí con esa mente que teníais antes, ¿vale? Una mente abierta a entender o a poneros en contacto con lo que es la energía. No con todo lo que habéis visto después, sino en ese momento. Vamos a intentar ahí reubicar. Tomad vuestro tiempo y cuando queráis, empezad. ¿En casa estáis? En la hora de después. Muy ¿Con de casa? Sí, sí que están. Y veo que están con nosotros. Así que voy a considerar que me están escuchando. Sí, 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 sí se oye. Sí, por ahí se oye. Hola. Muy bien. Bueno, después de esos problemas, tenemos problemas tecnológicos por todas partes, pero bueno, ahora que habéis vuelto de ese pequeñísimo viaje, que no me quiero extender mucho, voy a hablar de dos puntos que me parecen muy básicos en relación con la energía y ahora ya sí voy a un tipo de energía que es el que utilizamos pues para que esta televisión funcione, para estos problemas, para que estos problemas técnicos tengan lugar y, bueno, esa energía útil que normalmente es electricidad, aunque a veces también puede ser una energía en forma de calor. La primera es una frase que segurísimo que recordáis perfectamente, ¿no? Esa de
La energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. He traído esto aquí porque cuando se hablan de estos temas, y de seguro que yo lo voy a decir en un momento, porque es como se entiende en el mundo la energía, y es la parte de generación, ¿vale? Se habla de generación de energía. Y la verdad es que la energía no se puede generar, porque la energía ya... ¿Quién generó la energía? No lo sé. A lo mejor fue Dios, o a lo mejor fue... No sabemos. Pero la energía realmente lo que tú haces es transformarla en todos los casos. Es decir, cuando, por ejemplo, la central hidráulica lo que hace es coger la energía que lleva el agua y convertirla en una energía eléctrica que podemos utilizar. Entonces, realmente no estamos poniendo nada. Lo único que estamos haciendo es utilizarla de una determinada manera. ¿Vale? Esto me parece súper importante porque realmente, digo, que nos hacemos como que la generamos, ¿no? Nosotros no generamos, nosotros lo que hacemos es aprovecharla de una forma u otra. Y esa es la cuestión, en cómo las aprovechamos. ¿Vale? Luego vamos a empezar a hablar de fuentes y de cómo se aprovechan. Y la otra cosa muy importante que quiero traeros aquí es la parte de que cuando tú transformas la energía, siempre, siempre pierdes algo por el camino y además, cuando tú transformas, no puedes volver. O sea, vosotros sabéis en el Excel y en el Word, cuando le das para atrás, me he equivocado, para atrás, para atrás. Eso, eso es imposible hacerlo en la energía tal como la conocemos en este mundo. Al menos de momento, y bueno, a lo mejor dentro de 100 años o de 200, dicen, Bárbara, estaba equivocada. Pero en cualquier caso, eh, eh, bueno, pues ese, esos dos puntos. Y me he traído aquí para un poco para que visualicéis eso que os quiero transmitir, esta parte básica. A mí me encanta hacer una similitud con la naturaleza, porque en la naturaleza es verdad que todos los procesos son eficientes, están bien hechos. De hecho, muchos de nuestros procesos industriales se basan en cosas que ocurren en la naturaleza. Y he querido traer aquí el ciclo del agua. ¿Por qué el ciclo del agua? Porque esto es un ciclo. Es decir, el agua va dando, o sea, el mismo agua que se está evaporando, se condensa, se precipita y vuelve. Ahí realmente sí que estás haciendo un ciclo completo en el que, bueno, pues hay un equilibrio y hay un ciclo. Me he traído aquí, que esto, bueno, está puesto así para engañaros, pero en realidad esto es una línea. Desde que en la central generadora, ¿veis por qué os quería decir? Se llama central generadora, pero no está generando nada, ¿eh? Esto está convirtiendo. Pero bueno, desde que esa central está produciendo una electricidad, tiene que pasar por toda la red. Pasar por toda la red supone pérdidas, ¿vale? Recordad también esto, y luego después os volveré a rescatar un poco más adelante. Y al final va a llegar pues, a nuestra casa o a la industria o al sitio que sea. Pero en cualquier caso, como veis, esto es una línea sola. O sea, no somos capaces de hacer un ciclo. Entonces, esto es lo que yo os quería enseñar, o sea, lo que yo os quería transmitir de irreversibilidad, de que no son ciclos y esto tiene sus consecuencias. Bueno, energía renovable y energía no renovable, ¿vale? Quiero ir un poco ya hemos puesto el nombre energía y ahora vamos a dar el apellido, ¿vale? Porque es energía, pero vamos a hablar aquí fundamentalmente de dos tipos. Cuando hablamos de renovable, a lo que se está refiriendo, por hacerlo de una forma, estoy haciéndolo todo como muy, muy simplificable, todo hay cosas que se podrían discutir. Esta parte de inagotable, ¿vale? Una energía renovable es una energía inagotable. ¿Inagotable en qué sentido? Inagotable en el sentido en que se regenera mucho más rápido de lo que la utiliza. Por ejemplo, el sol, ¿por qué es inagotable? El sol no es inagotable. El sol dentro de X millones de años ya no tenemos sol. O sea, que técnicamente no es inagotable, pero en nuestro ciclo de vida, nuestro ciclo como seres humanos, son fuentes que realmente siempre van a estar ahí. O sea, se vuelven a regenerar mucho antes de que nosotros los consumamos. Sin embargo, las fuentes no renovables vienen a ser agotables, ¿no? En este sentido, aquí cualquiera me podría un poco discutir porque es verdad que yo a lo largo de mis años de conocimiento de energía, por en 20, 30, siempre se habla de que se van a agotar. O sea, se va a acabar el petróleo, se va a acabar el gas natural. Y lo cierto es que cuando pasan los años,
hay nuevos yacimientos, hay mejores tecnologías, lo que antes no era viable técnicamente será viable económicamente. O sea, que este concepto de agotable realmente tiene su matiz, pero bueno, sí que es verdad que si comparamos las unas con las otras, obviamente, estas, mm, aunque utilizáramos cantidades ingentes, no se agotarían, estas, sin embargo, tienen sus límites, ¿vale? Así, una vez que ya tenemos claro lo que es renovable y no renovable, vamos a empezar por el malo de la película, ¿no? Este es el malo de la película. Las no renovables, malísimas. Hoy en día, vamos, se han vuelto casi que, vamos, efectivamente, a la cara. Vale. Voy a empezar por un matiz que me parece súper importante, que ya me diréis alguno después si estaba claro o no estaba claro. Las energías no renovables se dividen entre las que no son limpias y las que sí lo son. ¿Y a qué nos referimos con limpieza? Entonces, lo que os quería decir es que dentro de energía no renovable tenemos fuentes de energía que no son limpias, ¿vale? Que típicamente serían los combustibles fósiles, y es porque hay un desprendimiento de algún tipo de gas. En este caso, el más conocido es el gas de efecto invernadero, que es que se conoce al CO2, que en realidad el CO2 no es el peor, en realidad existen algunos bastante peores. Por ejemplo, el metano es tiene mucho más efecto invernadero. Pero realmente el gas que más está dando problemas es el CO2 porque es el que más existe en la atmósfera, digamos, fuera de que se ha creado, o sea, que se ha generado de alguna manera, tampoco se ha generado, efectivamente, se ha generado de alguna manera por parte de la actividad humana y que es el que más problemas está dando. Entonces, ¿por qué os he hecho esta diferenciación? Porque la energía nuclear es una energía limpia, en el sentido de que no tenemos CO2, no tenemos otros tipos de gases como el óxido de nitrógeno o el óxido de azufre, que sí que tenemos en el otro lado, que generan grandes problemas a nivel de respiratorio, a niveles de cánceres. Bueno, aquí en la nuclear también podemos tener alguna discusión algún día. Una cosa que os quería, no me gusta nada esto que he traído aquí, pero lo he traído a propósito. ¿Alguien sabe lo que es esto? ¿Lo que es este dibujo, esto que simboliza? No me vale, es que tú eres alumno aventajado. Vale, alguien que no sea George, ¿creéis que esto contamina? No, esto no son reactores, las típicas chimeneas estas. ¿Sabéis lo que está saliendo de aquí? Que no son chimeneas, vapor de agua. Muy importante, es que lo veo muchas veces, se pone como contaminación, es vapor de agua, estos son enfriadores, no son chimeneas. Las chimeneas de las que hay que tener miedo son las que son finitas y normalmente tienen rojo y blanco. El otro dibujo está muy claro porque ahí tienes dos montañas negras y en el otro tiene dos montañas. Pero quería compartir esto con vosotros porque yo, que muchas veces miro dibujos y tal, se considera que esto es como maligno y esto no es nada más lejos que una refrigeración natural. O sea, no tiene nada que ver con contaminación. Vale. Hablamos de que era el malo de la película, pero yo hoy aquí lo que quiero traeros y lo que creo que vamos, es lo que les debemos a los combustibles fósiles, particularmente energía no renovable y sucia, lo que le tenemos que dar es las gracias. Llevamos casi 300 años en los que el progreso de la humanidad ha sido espectacular. O sea, se han conseguido mejoras en salud, en industria, en millones de campos increíbles. O sea, lo que vivíamos hace 300 años. Aquí esta es una foto de en torno a finales del siglo XVIII, cuando empieza la primera revolución industrial, cuando realmente la gente vivía de una forma completamente distinta ahora, que seguro que habría cosas mejores, pero que en esencia el bienestar y el confort que tenemos hoy, bueno, me tengo aquí esto del 2020 y la inteligencia artificial que está muy de moda, ¿no? Pero este paso, que es realmente gigantesco, se lo debemos específicamente, o muy en gran medida, a esos combustibles fósiles, porque bueno, pues ahora está muy bien, empezamos a tener energías renovables que vamos a hablar ahora, pero lo cierto es que esas no han contribuido. Las que lo han hecho son las no renovables. Y por eso yo quería, pues eso, sí, el malo de la película, hoy que ya tenemos alternativas, pero ojo, porque nos han ayudado. Y ojo, porque posiblemente
sigamos teniéndolas. A lo mejor en otra medida, en otra cantidad, de otra manera, pero nunca hay que demonizar nada, porque siempre cada energía tiene su función y cada fuente tendrá su función ahora y en el futuro, seguro. Bueno, vamos a por las fuentes de energía renovable, ¿no? Que es a lo que veníamos. Quiero que todos cojáis un papelito y un lápiz o boli. No me he dado cuenta de decirlo al principio con todos los problemas técnicos. Mientras lo vais cogiendo, os voy contando lo que voy a querer de vosotros. Simplemente lo que quiero, perdonadme un segundo en caso que voy a desaparecer, lo que quiero es que hagáis un dibujito así. A ver si lo ve, no sé yo si lo van a ver en casa. Así, ¿vale? Una línea horizontal, el mar, y vuestro iceberg o iceberg, el que vosotros consideréis opulte. ¿En casa me habéis oído? Sí. Gracias. Sí, vamos a ir, o sea, tener el papelillo ahí. Sí. No, no te preocupes, cuando lo tengas ahí. Vale, pues en ese iceberg lo que quiero es que apuntéis arriba del mar, ahí arriba, pues los nombres de las energías renovables que vosotros conocéis. Y si no es ninguna, no pasa nada, es fenomenal. Pues entonces estoy haciendo mejor aún un trabajo. ¿En casa me habéis escuchado? Ay, sí, sí, te hemos escuchado. Gracias, Teresa. Venga, la pesada, que no, luego. Venga, 1, 2, 3, ya vamos. Y ahora vamos a hacer un breve recorrido por las principales energías renovables que existen hoy en día. Voy a empezar por lo más conocido. Y lo más conocido son por la energía solar en los dos formatos fundamentales en los que se ponen encima de una vivienda. Me encanta tu cara, me encanta tu cara, me encanta porque no es lo mismo, por eso está puesto aquí. Esto es energía solar fotovoltaica. ¿Qué significa eso? Que la luz del sol, la energía del sol, la hemos transformado en electricidad. ¿Vale? Esto es un panel solar fotovoltaico. Veis que tiene los clásicos cuadraditos. Existen de otras tipologías, ¿vale? Existen algunos que se ven directamente como en color negro. No se ven los cuadraditos, que son los diodos en los que se está produciendo la transformación. Pero hay mucha diferencia entre esto, que como os podéis imaginar, esto está conectado mediante un cable a la instalación eléctrica de la casa, de esto otro. Esto es un ejemplo, también hay otros tipos de paneles. ¿Teresa? ¿Sí? ¿Sí? ¿Me escucháis? Sí, sí, yo lo escucho bien. Vale. Pues a la izquierda lo que estáis viendo es lo que se llama energía solar térmica. ¿Por qué? Aquí lo que hacemos es aprovechar la energía del sol en calentar agua. Si os fijáis, en casa no sé si lo llegáis a ver, bueno, sí, porque se está compartiendo. Existen unas tuberías de una a otra, porque realmente lo que haces es calentar agua. O sea, es una energía térmica, no eléctrica, lo que se saca de esos paneles. ¿Vale? Ambos dos se utilizan en residencial, así como en otros, en hoteles, cada uno para obtener, obviamente en uno se obtiene electricidad, en el otro agua caliente. ¿Vale? Pero los dos son imperfectamente renovables porque estás utilizando el sol para producir energía. Vale, lo mismo que hemos visto ahí arriba existe a nivel industrial. A nivel industrial tenemos la energía solar térmica, que hay de diversas tipologías, pero he querido aquí traer esta, porque además precisamente este fin de semana bajé a Sevilla. Si habéis bajado a Sevilla desde hace ya hace años que está montada, ahora ya hay dos, había una sola, ahora hay dos. Si os fijáis en un momento determinado, no te sé decir, porque ya estás cerca de Sevilla, se ve la antorcha, se ve esto de aquí arriba.
Se llama antorcha precisamente porque parece que es como si fuera como una especie de espíritu, es una cosa ahí, como una luz blanca. Pues eso no es ni más ni menos que todos estos espejos que veis aquí, esto de aquí son espejos, lo que hacen es apuntar a un punto específico, aquí arriba, y las temperaturas que se alcanzan ahí, como os podéis imaginar, elevadísimas, lo que hacen es generar vapor de agua. Y con ese vapor de agua lo que se mueve es una máquina, o sea, se genera electricidad a partir de un generador. No os voy a explicar más, pero la cuestión está en que también se hace un calentamiento del agua, ¿vale? Pues esto es a un nivel industrial y esto es una central. Además, con un sistema que llevan a base de sales, este tipo de centrales pueden producir energía eléctrica tanto de día como de noche. O sea, de noche obviamente no existe esto que os estoy hablando, pero son capaces de acumular el calor de una manera que pueden seguir produciendo energía eléctrica incluso por la noche. Es un modelo de central térmica. Y luego existen las centrales fotovoltaicas, esto también se habéis bajado a Sevilla, pero yo creo que si vais por cualquier sitio de España ha habido una gran explosión de lo que se llaman huertos solares, que es un panel solar fotovoltaico que hablábamos antes, normalmente en mucha mayor cantidad que las que pones en tu casa, obviamente, y a partir de esa generación eléctrica se lleva directamente a la red. Bueno, vamos a la siguiente, que hemos tenido primero el sol, ahora el viento. Realmente el viento es una consecuencia del sol, o sea, en realidad el sol sigue siendo el rey. Pero bueno, la eólica también se merece otro trozo importante, porque además es una de las energías que más se ha desarrollado en los últimos años. Y os he traído un poco, pues, lo que principalmente, la principal diferencia, que son los que se ponen en tierra, que segurísimo que los habéis visto, porque aquí en España han proliferado, y lo que actualmente está proliferando muchísimo, aquí en Europa, especialmente en el norte, tanto Reino Unido como en el Mar del Norte, existe ya muchísimo lo que se llama eólica offshore o eólica marina. ¿Y por qué esto es interesante? Pues básicamente porque resulta que en el mar las corrientes tienen dos características que son fundamentales para sacar energía del viento, y es que son mucho más constantes. En la Tierra muchas veces se para, cuando para el aire ya no hay energía, obviamente, son mucho más constantes y además llevan mucha más energía. ¿Vale? Entonces se está desarrollando en gran medida. ¿Lleva más energía porque va más deprisa o no tiene nada que ver? No es una cuestión por la velocidad, es porque las corrientes marinas, la fuerza que lleva ese viento es mayor que las corrientes terrestres, típicamente. Eso es porque en el mar hay más. Fuerza por la que empuja. En el mar el viento, lo que se llaman corrientes, las corrientes tienen típicamente, o sea, cada corriente, o sea, por ejemplo, en el Ebro tú tienes una corriente típica, el Cierzo de los Maños, pues eso tiene una fuerza, o sea, eso tiene, de ahí puedes sacar una cantidad de energía de esa corriente. Pues una corriente en el mar, es que no sé qué corriente pues existe en el mar del Norte, por ejemplo, tiene más fuerza que esa. Con lo cual tú puedes extraer, potencialmente tienes más energía para extraer. Eso es lo que quiero decir, que hay más energía en la corriente, en el viento que hay en los mares que en el viento que hay en la tierra. Y la eólica sirve también para el mismo tipo o sea, ¿qué se obtiene de la eólica? Electricidad. Agua caliente no. Se convierte, no. No, porque el sol, no, claro, porque con el sol sí que es capaz de generar esa agua caliente, pero con el viento no. Con el viento generas electricidad. No, fenómeno. Para eso estamos. No es ninguna chorrada. Y lo bueno que tiene la electricidad es que me da igual quién la haya generado, que luego la juntamos toda, si está producida, si lo haces con una determinada tensión y frecuencia, la podemos meter toda junta a la red y puede entrar. No es así exactamente, desgraciadamente, pero eso ya te lo explico otro día. Entonces, energía eólica, hemos hablado de la industrial primero en este caso porque es más conocida y más desarrollada. Esta es la eólica que se pondría en una casa. ¿Vale? En general, como veis, este sí que es un aerogenerador, ¿vale? No molino, aerogenerador de lo que se llama de eje horizontal, que es como los que habíamos visto antes. Este tipo de aerogenerador en una casa
es una vivienda, por la altura a la que lo pones, normalmente apenas no tienes muy mal rendimiento, que no tienes energía, porque la corriente a esa altura, la cantidad de energía que tienes es muy baja, con lo cual no se puede extraer apenas energía de algo que no tenga energía. Y entonces ahí hay otro tipo de aerogeneradores que se llaman de eje vertical, que hay de varios tipos, pero que en general la eficiencia es muy baja. No obstante, es lo que típicamente se utiliza a nivel residencial. De momento muy poco desarrollado, pero bueno, ahí está. Tampoco los paneles solares hace 20 años estaban desarrollados y mira ahora. O sea que, bueno, es potencialmente otra fuente de energía interesante. Ahora vamos a mi preferida, la biomasa. Esta sí que yo creo que no la conoce nadie o casi nadie. No me voy no voy a hablar de todas, ¿vale? Si queréis algún día lo podemos hablar. Me voy a centrar en la parte de lo que se llama cultivos energéticos. Estos son los biocombustibles que se llaman. Yo creo que esto sí que alguna vez me lo habéis escuchado decir a mí, ¿vale? Y los biocombustibles, obviamente, pues se hacen, o sea, lo que tú creas es una gasolina y un diésel, que es el biodiesel y el etanol, ¿vale? Son unos combustibles que se pueden mezclar, que de hecho están mezclados hoy en día existe, ya cada vez que repostáis los estáis utilizando en un porcentaje bajo, pero se puede aumentar. Y bueno, pues los cultivos energéticos lo que tienen de positivo es que podrías generar esa energía en tu país o en tu zona. O sea, no es necesario importar petróleo para producir diésel o gasolina, sino que lo tendrías en tu propio país. Y otro del que también os quiero hablar, aunque existen muchos más, es la utilización de los residuos orgánicos para generar lo que se llama biogás, ¿vale? Y el biogás básicamente es que a partir de estos residuos tú puedas generar un gas que puedes mezclar con el gas natural, que es el que normalmente se utiliza en las casas para calentar. En muchas casas se utiliza en vuestros, digamos, en la caldera habitual. Dime. No entiendo, cultivos energéticos, ¿qué significan? O sea, en comparación con un cultivo normal. No, los cultivos energéticos son hay unas plantas, no, hay plantas específicas que te sirven para generar ese etanol o ese biodiesel. No te vale cualquier plantación. Sí, tienes plantas de las cuales puedes obtener aceite de forma relativamente sencilla, girasol, maíz, etcétera. Entonces, si te pones a ver, por ejemplo, en Suecia, La colza, por ejemplo, se puede utilizar. Hay diferentes tipos. en Suecia cuando empezaron Saab, Volvo y compañía, al principio lo que usaban Y de lo que extraes. De lo que Y extrae. de lo que extraes de esos cultivos, después de un refinamiento, esto no es automático, no es que lo extraigas y ya tienes gasolina. Hay un refinamiento intermedio, pero de ahí eres capaz de sacar un combustible igual que la gasolina o el Es un diésel. tipo de planta específica. Sí, No claro. puedes meter manzanas. No. Claro, es que no entendía. Es por eso lo llamo cultivo energético, ¿vale? Porque es una planta que tiene alto contenido de... Bueno, ahí es que no solo alto contenido y a la vez que, por ejemplo, que consuma poco agua, a la vez que, o sea, ahí hay todo un mundo, es que eso da para... No soy, no soy experta en ello, pero fijaros que es un sitio de donde, o sea, imaginaros, o sea, si hay un 80% de petróleo que utilizamos para mover nuestros transportes, imaginaros que el 10 o el 20 o lo que fuera, el porcentaje que vosotros queráis, realmente se podría sacar de estos cultivos energéticos. E insisto, estos cultivos energéticos se podrían dar en el sitio que quisiéramos. Entonces, sacas gasolina, ¿no? Gasolina, En este gasolina. caso del cultivo energético, lo que tú sacas es gasolina, que se llama etanol, o sea, lo que tú utilizas en lugar de gasolina tiene el nombre de etanol, ¿vale? La biogasolina es etanol, y el diésel se llama biodiesel. Bueno, estos son los nombres que le han puesto típicamente. Y lo que te decía, no os habéis fijado, yo que lo he dicho muchas veces, ¿habéis fijado alguna vez al repostar que hay una letrita y un numerito? Pues ahí está diciendo el porcentaje de etanol y porcentaje de biodiesel que lleva.
el combustible que estáis repostando actualmente. O sea, que los motores de los coches y de los camiones están preparados para ello. Y puedes meter 100% etanol, ¿no? Y va bien. No, 100% etanol normalmente no están preparados los coches normales, Sí. o los coches actuales. ¿Que podrían estarlo? Sí, claro. De hecho, también se puede quemar en un motor 100%, pero no es el que tendrás tú en tu coche. Pero lo que sí que te digo es que en tu coche probablemente hasta el 30% de mezcla te lo va a admitir y va a funcionar perfectamente. Porque hoy ya estás metiendo, no sé si es diésel o gasolina, Gasolina. pues si es gasolina, un 5% es etanol, del combustible que estás utilizando actualmente. Eso hoy. Pero además es que se podría ampliar. Y explosiva igual que la gasolina. Sí, sí, sí. O sea, lo que tú consigues es un No, hay combustible de las pequeñas mismas diferencias en características. cuanto a la cantidad de energía que proporciona. Normalmente el etanol te va a rendir un poco menos que la gasolina no mezclada con etanol, Sí, pero tú pero hay que poner esa gasolina no la tienes. O sea, lo que te os quiero decir es que ahora mismo estáis utilizando una gasolina mezclada con etanol. Y os la mezclaron hace unos 10 años, ¿os disteis cuenta? O sea, las características efectivamente pueden no ser exactamente iguales, pero lo que le quiero decir es que realmente funciona perfectamente, la tecnología está. Ahora, otra cuestión es en qué medida se usa o no se usa. Sí. Y en Estados Unidos en un momento, después del embargo petrolero de los procesadores en 73, bueno, algunos años después, en un momento sí sacaron coches con motor que tú lo podías seleccionar para usar gasolina o etanol, pero eso era etanol 100%, pero tenías que Cambiar. pasar un switch o algo para usar el etanol porque si no, no iba a funcionar igual. Entonces, esto, hablando mal, jode al jeque de Brunei, ¿no? Porque Hombre, todo lo que estamos viendo aquí, no esto, esto es específico, este va a la herida, a la llaga, pero todo lo anterior también, obviamente, claro. Lo que está quitando es dependencia de los combustibles fósiles con todo esto. Pero que las tecnologías ya están y están probadas, que la cuestión está en que ahora ya es una cuestión más de voluntades que de desconocimiento o que de falta de probarlo. Quiero traeros también al tema de los residuos orgánicos, ¿vale? O sea, los restos de mondas de manzana o de todas las frutas, todos los restos orgánicos se pueden utilizar dentro de un reactor, ¿vale? Y después de un X tiempo se puede conseguir lo que se llama biogás, ¿vale? Ese biogás, que actualmente existen plantas de ello, por ejemplo en Valdemingomer, se mezcla directamente, de nuevo, con la red de gas natural. O sea, la red de gas natural lleva también un porcentaje de biogás, por lo menos aquí en Madrid y seguro que en más sitios, es la que yo conozco. Y una de las cosas que también a mí me nace que se podría hacer fácilmente, porque yo me hago entender que en casi todos los municipios, de hecho en Madrid no en todos los barrios, se separa. O sea, porque aquí lo que estamos hablando es que la basura, lo que conocemos como basura orgánica, se convertirá realmente en basura orgánica por un lado y resto por el otro. Y en la basura orgánica lo único que entra son los restos orgánicos. O sea, no vale que eche, yo qué sé, la toallita sino que solo sean los desperdicios. Pero entonces, esos desperdicios que hoy lo que estamos haciendo es meterlos debajo tierra o, en el mejor de los casos, o incinerando, no sé si mejor o peor, lo que estamos hablando es que se reutilizan y se les saca un rendimiento energético. Con lo cual has convertido un problema en una solución. Pasa lo mismo con el resto de las biomasas, ¿vale? Biomasa ganadera me refiero a lo mismo. Estos son los excrementos de cualquiera de los animales, de las piaras o de las granjas de vacas. Existe un gran problema en España, en toda la parte de Castilla y León y en Cataluña, precisamente con esto, con los excrementos de los animales. Y resulta que es que se podría utilizar para generar, en este caso, biogás, de una forma bastante sencilla y que, bueno, si bien es posible que tenga que tener algún tipo de subvención, algún tipo de ayuda, no lo sé, es posible, pero en cualquier caso imaginaros que lo que hoy es un problema porque se contamina las aguas subterráneas. Sí. Vamos, de hecho, ha habido, ¿no?, el tema de las macrogranjas y que aquello genera un montón de problemas. Incluso las granjas pequeñas también tienen este problema, ¿no?
Y bueno, pues sería una forma de gestionarlo y de convertir lo que os decía, un problema en una fuente de energía. La biomasa industrial son los restos de cuando, bueno, pues cuando pelan el almendro o, por ejemplo, los restos de la aceituna, el huesecillo de la aceituna. Y tanto esta como la biomasa agrícola, y biomasa agrícola es todos los restos de podas, de limpiar el campo, todos los restos. Esas dos, normalmente la solución que hay desde el punto de vista de biomasa es sí, el pellet también. El pellet también es una combustión, o sea, es general, o sea, quemarlas en centrales térmicas, pero de biomasa. O sea, en lugar de una central térmica que típicamente han sido de carbón, sería utilizar estos restos. Los residuos forestales serían los que irían para los pellets. Vale, y aquí quería hablaros, y ahí dejo las letritas, un poco que a nadie me ha preguntado, pero claro, si tú quemas, me dirás, si tú quemas, Bárbara, hay un desprendimiento de CO2. ¿En qué momento no estás generando CO2? Sí que lo generas, ¿vale? Pero aquí la cuestión es que eso que estás incinerando en su momento fijó el CO2. Entonces, es lo que se llama un ciclo de carbono nulo. Es decir, que lo que tú estás desprendiendo cuando estás haciendo la combustión, tú lo habías cogido en un mismo ciclo, ¿vale? Porque a esto me vendría, alguien podría decirme que hacer lo mismo con los combustibles fósiles. Pero claro, esta fijación es en esta era, en la que estamos viviendo ahora mismo, no en hace X millones de No en años. Jurásico. Vale, esto es importante porque hay mucha gente que la biomasa y la combustión de biomasa se pone en entredicho que no sea renovable. ¿Vale? Que no, bueno, no renovable, sino que realmente existe un desprendimiento de CO2. Entonces sí que es verdad que aquí yo he dejado una coletilla, y es que las emisiones de CO2 a la atmósfera, digamos que se disminuyen siempre y cuando se sustituya a un combustible fósil. Esto que os he dicho primero es nulo, pero además, si en vez del combustible fósil lo que estamos utilizando es este, ahí ya sí que lo estamos ahorrando. Bueno, hidráulica, hemos visto el sol, hemos visto el viento, hemos visto la tierra y ahora pues el agua tanto de ríos como de mares, ¿vale? La parte de hidráulica está muy desarrollada, paso por encima. La parte de mar es lo que sí que está un poco todavía bueno, es un poco en estudio, más que en estudio, está en desarrollo, digamos, ¿no? O sea, ya existen muchos proyectos y se está desarrollando. Bueno, A ver. y volvemos otra vez al iceberg, que bueno, pues que me gustaría ya que alguno compartiera un poco la que ha descubierto, alguna de las energías que ha descubierto. Biomasa. Acuérdate que se haga una que es geotérmica. Sí, que no la he puesto. Pero lo habías dicho tú y me sonaba. Sí. Explícanosla. Te lo explico. Entonces, en sitios como Islandia, por ejemplo, buena parte de la electricidad que generan viene de fuentes geotérmicas. Entonces, si tú perforas a determinada profundidad, que según el sitio tampoco tiene que ser a enormes profundidades, obtienes agua a mayor temperatura y puedes usarlo para iniciar un proceso de transformación de energía. O sea, convertir, por ejemplo, si está, digamos, a muy alta temperatura, que es básicamente vapor, turbina de vapor, si no está tan caliente, bueno, tienes otras formas de derivar y transformar hacia algo que puedas utilizar. Exactamente. O sea, La charanda también son bastante... ahí se diferencia, claro, aquí en la parte más industrial, que es la que he hablado primero, que tienes que encontrar un sitio donde tengas elevada temperatura en la tierra. No es tan fácil, aunque tampoco es tan difícil. Ya aquí en España ya se han hecho ciertos estudios geológicos y hay un par de emplazamientos que están planteando montar una geotermia a nivel industrial, que es lo que os estaba hablando, que es producción de energía eléctrica a partir de esa temperatura elevada que tenemos en el subsuelo.
Por ejemplo, también eso sería, digamos, la parte industrial. Hay una parte más residencial. En mi comunidad, en mis pisos, y existe en muchos sitios, lo que se utiliza, la geotermia, es lo que se llama geotermia de baja temperatura o de baja entalpía, porque lo que tú haces es como una especie de ayuda. Es decir, vosotros sabéis que cuando fuera en el aire hace frío o calor, o sea, hace muchos grados o pocos grados, la Tierra a una cierta profundidad, típicamente 150 metros aproximadamente, se mantiene la temperatura. O sea, cuando fuera a lo mejor 30 grados, yo dentro tengo a lo mejor entre 15, 16, 17. Y esa diferencia de temperatura es la que aprovecha el sistema geotérmico para ser mucho más eficiente. O sea, y bueno, pues en el caso de esto, de una vivienda como es la mía, pues había, creo que eran 95 pozos de 150 metros que están continuamente bombeando agua para que coja la temperatura de abajo, y en función de si necesitamos calor o necesitamos frío en un suelo, en este caso es un suelo radiante, pues consigues la temperatura deseada con mucha menos energía. Y esos pozos los tienes que hacer dentro del terreno donde van a estar viviendo. Sí, por eso normalmente la geotermia se utiliza en vivienda nueva. En vivienda en rehabilitación es complicado. La geotermia es cara. La geotermia, a lo mejor en el futuro cambia, de momento es una inversión que tienes que pensar en un medio o largo plazo. Pero realmente es más eficiente con la aerotermia. Sí. Está mucho más de moda la aerotermia. La aerotermia, la diferencia con la geotermia es que que no lo he traído aquí porque, bueno, la aerotermia no es renovable 100%, o sea, es todo lo renovable que sea la energía eléctrica que usa. La aerotermia utiliza energía eléctrica para generar frío o calor, o sea, para generar energía térmica. Hablábamos antes de un ejemplo que eran los paneles, aquellos solares, que del sol sacábamos calor. Bueno, pues en este caso una aerotermia lo que hace es, de la energía eléctrica, te voy a sacar agua a una temperatura, que será alta para que te dé calor en invierno y será baja para que te dé fresquito en verano. Entonces, si sale... Sí, esto es calefacción. Sí, estos sistemas, Sí. claro, se puede utilizar en los dos sentidos. Todo depende o sea, tú a la máquina le dices lo que tiene que hacer, si tiene que sacarlo más o sea, a la temperatura a la que lo tiene que sacar, básicamente. También. La geotermia también. Y la diferencia entre uno y el otro, porque también la geotermia utiliza electricidad, la diferencia es que la geotermia es más eficiente. Con menos electricidad eres capaz de conseguir mejor climatización, porque utilizas esa temperatura constante del subsuelo. Bueno, y ahora yo quería, a ver, esto era muy todo para, muy así andar. Quería traeros un poquito números y un poquito que veáis, podría haberlo hecho de todas, pero no quería extenderme. Solo he traído la energía solar fotovoltaica, ¿vale? O sea, nos olvidamos de la térmica, estamos hablando de la fotovoltaica. ¿Y qué es lo que quería que vierais? Pues fijaros, esto es la generación en gigavatios hora en España desde el año 2010 al año 2023. ¿Por qué he traído esto? Es obvio que yo quería que vierais esto, ¿vale? El desarrollo que ha tenido la fotovoltaica en nuestra red eléctrica actualmente. Y esto de aquí, realmente, a ver, por un lado es verdad que los paneles sí que, el módulo fotovoltaico es cada vez más barato, o sea, ha habido una economía de escala en la que ha sido más barato, pero también ha habido políticas que han incentivado mucho esto. Además, hay una cuestión curiosa, y es que cuando la energía subió mucho de precio, también incentivó que se pusieran estos parques fotovoltaicos porque salía muy rentable. Cuando tú hacías la viabilidad, salía muy rentable. Ahora, esto es, digamos que hemos llegado aquí al pico, ahora se está bajando. Bueno, yo no estoy segura de que... Hay muchas voces que dicen que será la primera ola y que vendrán otras. Es muy posible. Si fuéramos para aquí atrás en el tiempo, aquí en el 2010, aquí también hay una pequeña ola, más pequeña que esta. Y es muy posible que esto vuelva a ocurrir. Porque el tema de la energía y que se mantenga en el precio que está ahora, ojalá, o sea, para mí es un triunfo que las energías, porque en gran parte se debe a las energías renovables el precio de la energía que tenemos hoy, pero bueno, es un mundo complejo.
Y esto está muy bien, ¿vale? Aquí están incluidas todas las fotovoltaicas, tanto las que están en el campo como las que están en nuestras casas, ¿vale? Casas, industrias, comercial. Este de aquí, sin embargo, esto es el autoconsumo. Esto es la fotovoltaica que está montada donde se consume. Es decir, aquí nos montamos aquí una fotovoltaica y estaríamos consumiendo de eso que está generando. A nivel tanto residencial, ¿vale? Que lo tenéis por aquí, los residenciales y los industriales. Y aquí lo mismo. Quiero que veáis la ola que se ha vivido. Esta es mayor todavía. O sea, fijaros que en 2016 era residual. O sea, apenas existía autoconsumo. De hecho, en el 2016 os recuerdo que en el 15 salió lo que se llamaba el impuesto al sol, por lo que hacía prácticamente inviable montarte una fotovoltaica en tu casa. Era casi que pagabas por montártela. Entonces, para mí, la fotovoltaica en la modalidad de autoconsumo es donde realmente, digamos que tiene, creo que para mí, no sé cómo decirlo, tiene todas las ventajas. ¿Por qué? Porque el autoconsumo significa que en el mismo sitio que yo lo genero, yo lo estoy consumiendo. ¿Eso qué supone? ¿Os acordáis de ese dibujito que os he enseñado antes? De que tenía que pasar por toda la red eléctrica. Pues si yo lo genero y lo consumo en el mismo sitio, nos olvidamos. Nos olvidamos de lo que vamos a perder por el camino. Nos olvidamos de tener grandes centrales produciendo. No quiero decir que se pudieran quitar las centrales, pero sí que estamos bajando. Esto es lo que se llama la generación distribuida. O sea, nosotros venimos de lo que se llama, la generación ahora mismo son generaciones centralizadas. Es decir, tú tienes centrales por España y luego tienes puntos de consumos. Por ejemplo, en Madrid se consume una cantidad de energía enorme y sin embargo no hay apenas centrales, no hay centrales grandes de producción de energía eléctrica. No la hay por muchos motivos. Entonces, claro, hay que transportarlo. Entonces, todo lo que sea transporte estás perdiendo por el camino. El autoconsumo, en ese sentido, es súper eficiente. Bueno, y ya acabo. Como vamos fatal de tiempo. No, ¿Estamos bien? justo. Bueno, Casi no sé si se ha dormido alguien, yo creo que no, creo que sí, igual están dormidos. pero aquí estamos, ¿eh? Bueno, y vamos a cuadrar el círculo. La eficiencia energética, hemos hablado de las energías renovables, que están muy bien, pero, bueno, primero vamos a definir, o voy a definiros como yo creo que es muy importante definir la eficiencia energética. ¿Por qué? Porque eficiencia energética es mantener o mejorar el confort, ¿vale? Consumiendo menos energía. Hubo un momento, en aquel momento en el que la energía se había disparado, en el que se hablaba de eficiencia energética refiriéndote a lo que se llama ahorrar. O sea, si yo tengo peor confort con menos energía, eso no es eficiencia energética. Eso lo hace cualquiera. Porque si al final, si me gasto menos, pero tengo peor situación, pues eso no. Estamos hablando de que mantenemos el confort o incluso lo mejoramos, ¿vale? Y si para eso consumimos menos energía, o en el caso de mejorar, mantenemos la energía que estamos consumiendo, eso sería eficiencia, ¿vale? Esto es importante porque en su momento eso de, no, pues lo ponemos a 19 grados. Bueno, 19 grados típicamente es una temperatura que si tú estás sentado en una silla, tienes frío. O sea, que habrá gente que me lo discuta porque la temperatura es una cosa completamente personal. Pero, grados en una silla pero a escrito, 19 grados sentado, eso es mucho frío. O sea, vamos, yo creo que sin aguantar. Entonces, bueno, importante el tema del confort, ¿vale? Igual que hablábamos antes de... ¿Qué ha pasado aquí? Pues nada, se me ha ido. Joder, pues esta era interesante. sí, Sí, porque os venía a traer 3 ejemplos de ahorro interesantes. Pues no se ve. ¿quieres que le intente Sí, algo? inténtalo mientras termino. Y bueno, a ver si consigo traeros los 3 tips que había preparado. Lo que sí que os voy a decir, que lo ponía ahí, es que aunque la energía renovable está muy bien, también tiene impactos y la única energía que no contamina es la que no consumimos. Que realmente lo más importante es bajar al mínimo nuestros consumos. A ver si tienes por ahí
Se ha desconfigurado. controlarlo, pero Bueno, más o menos me acuerdo de memoria. Luego lo pondré bien en la presentación si alguien lo quiere ver. Pero básicamente, por ejemplo, en el caso de un frigorífico, ¿vale? Elegir entre un B y un A4 Plus, que ahora en realidad ya es que he cogido la nomenclatura anterior, porque ya no son ni eso, ahora sería de un G a un B, más o menos, para que os hagáis una idea. Tiene un ahorro en la vida útil del frigorífico aproximado de 700 euros. no sé el orden. No, Da igual, se lo cuento, yo se lo cuento. Yo se lo cuento. ¿Vale? O sea, tú cuando te vas a comprar un frigorífico, ¿vale? Y mirar los precios, obviamente, y mirarás la etiquetita. ¿Ahora qué etiquetas hay? Es que el tema de las etiquetas, que no me sale ahora, de eficiencia energética, no, ¿cómo se llamaba? El etiquetado, sí, etiquetado de eficiencia energética. Hubo un momento en el que todo era A++++++, o sea, se perdió el sentido, porque llevaba, creo que son como 30 años lo que llevaba. Entonces, hace, no sé si 2 o 3 años, lo que se hizo fue una especie de... La liberación de sí, la escala, más o menos. sí, lo que se hizo es los que, o sea, si antes un A era que consumía, me lo voy a inventar porque no me lo sé, 600 megavatios hora al año, pues ahora esos 600 lo paso a la G. De forma que las que he llamado A4 Plus las dejo en una B. Porque lo que están haciendo es permitir, claro, porque la tecnología había avanzado de tal manera que ya no había diferenciación, porque ya que sea plus, no plus, ya te pierdes. Entonces lo que hicieron fue como ir otra vez hacia atrás en la escala. Y entonces, ¿qué es lo que te permite eso? Pues que los fabricantes, digamos, que sigan intentando superarse, porque además es que ha funcionado efectivamente, porque en esos 30 años se mejoró muchísimo la eficiencia de los electrodomésticos. ¿Y qué decías? Que Entonces, ahora 700 pavos. 700 euros en la vida útil del frigorífico. O sea, si la vida útil... ¿Qué diferencias? Tú imagínate que si tú te... Es que, claro, más o menos entre una letra H y una letra B, porque ya ahora mismo, que yo recuerdo que hace un año que compré un frigorífico, no había más que la B. Entre una H y una B... A ver, lo máximo, lo mejor. Sí, B hoy en día es lo máximo. A lo mejor te estás... porque todo depende, luego depende de un montón de factores, pero aprox te puedes ahorrar hasta 700 euros durante la vida útil del frigorífico, en lo que tú pagas en tu factura de algo. Entonces, por eso, porque claro, el precio del G o del H, del que sea, va a ser menor que el otro, pero ¿cuánto menor? Porque si a lo mejor son 200 euros no te merece la pena. Y sobre todo por el tema que estábamos hablando antes, que ya no es solamente el ahorro económico que vas a tener, sino que tú no estás haciendo que esa energía se tenga que producir, que siempre al final tiene impacto. Y luego, por ejemplo, las ventanas. Un cambio de ventanas en una vivienda con ventanas de cristal simple ahorra aproximadamente un 30% de energía. Yo había hecho un cálculo ahí, si en un unifamiliar, ha sido un cálculo muy somero, porque luego cada caso es diferente, pero imaginemos un unifamiliar que paga unos 3.000 euros al año de calefacción, de climatización. Calefacción y aire acondicionado. Cuando hablo de climatización es tanto frío como calor. Pongamos 3.000 al año. Pues un 30%, son 900 euros al año. Que cuando pones, a mí me gusta porque cuando pones cifras es como... ¡Ah! Y luego, por ejemplo, el desconectar los aparatos que no estás utilizando. Pues eso se habla, ahí hay cierto, bueno, también depende de qué tipo de aparato y tal, pero entre un 10 y un 15. Entonces, Desconectar aunque estén apagados. Los cargadores, por ejemplo. y y el stand-by, sobre todo el stand-by de los electrodomésticos, que sigue consumiendo. Ahí se habla de eso, en torno a un 10%. Entonces, pongamos, igual, también me la estoy jugando, pongamos a lo mejor que pagas 1.000 euros al año por los consumos esos. Es que hay que decir que esto es complicado porque para hacer un caso real habría que medir en una casa determinada. Pero pongamos que un 10%, o sea, 100 euros al año que directamente se lo está regalando a la compañía eléctrica. Porque eso es pagárselo a la compañía eléctrica, porque tú no lo estás utilizando para nada. Pues realmente a ti no te da... O sea, solo tienes que desconectar. Desconectar. Pues todo lo que tenga el pilotito, todo lo que tenga el pilotito, mira, yo... Por ejemplo, la tele. Sí, el truco está en tener
La Tengo de una Alfa y la regleta de- con un no, interruptor. Listo. Entonces ahí, Pero, o sea, a ver, o sea, no Deja- hace falta quitar, no. porque mi marido está obsesionado en que quite las cosas de la red directamente. O sea, bueno, en el caso de una regleta, con que le des al pelo, y ahí valdría. Ahí corta ya la luz. Otra cosa es que no tengas esa regleta y lo tengas enchufado, claro, si no lo desenchufar, no, o sea, yo qué sé. Pero típico cargador de ordenador que, por ejemplo, lo Típico quito de cargador de portátil, ordenador. pero lo dejo enganchado. eso No por pasa ejemplo. nada, ¿no? No, claro, porque no está Sí, no, enchufado, sí, ¿no? porque tiene un transformador, también tiene. Son, Sí, sí, eso son me todo parece muy claro. pequeños consumos. Pero aunque no esté enchufado a ningún Sí, sí, pero gadget, está ¿en enchufado. serio? Sí. Esto- Bueno, simplemente que lo sepáis. sí. Y- Las fuentes que se usan ahora son conmutadas y la eficiencia es mayor. Pero Sí, las se ha mejorado antiguas que eran mucho. lineales, Se ha mejorado mucho. O sea, eso se ha el mejorado. Los fabricantes han mejorado. 30% del consumo, aunque no hubiese carga. El edita ya. Muchas gracias.